nuestra cita diaria. Y hoy vamos a comenzar nuestro programa con esos temas que sabemos son de interés para quienes somos papás. ¿Qué está pasando con la juventud en nuestro departamento? ¿Por qué estas ondadas de violencia que ocurrieron, como por ejemplo en Sabaneta hace algunos días, o incluso que se ve también constantemente cuando se encuentran los hinchas de los equipos que arman hay veces esos mismos encuentros para buscar pelea? Pero sobre todo, cómo nosotros como padres de familia podemos hacer ese enlace y esa colaboración con nuestra policía para que de esta forma logremos bajar un poquito esos índices de violencia y logremos controlar mejor a nuestros hijos. Así es, yo también aprovecho para saludarlos y ya pues que estamos tocando el tema de la violencia en los adolescentes, sí me parece importante hacer el llamado de una familia más presente. Yo sé que es complicado, todavía no tengo la experiencia de manejar un niño, un adolescente, pero hasta ahora la prueba que me ha dado la vida de la maternidad, y lo hablaba esta mañana con una amiga que me dijo una frase que me encanta: la maternidad es el estado perfecto entre el yin y el yang. Son momentos eufóricos de mucha felicidad, amor, pero también de excesivo cansancio, desgaste, angustias, en fin. Entonces, a veces puede ser de pronto, no sé, sobrecogedor esa emoción de la maternidad o de la paternidad, pero en ese momento de la vida y cuando están los jóvenes, pues en ese proceso de conocer el mundo, de relacionarse con otras personas, incluso de conocerse él mismo, pues sí que tenemos que estar presentes. Por eso tenemos invitados la tarde de hoy para que hablemos de cómo nosotros como padres podemos detectar y actuar frente a ciertos comportamientos de nuestros adolescentes. El subintendente Juan Guillermo González de la Policía de Infancia y Adolescencia nos acompaña a esta hora de la tarde. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Policía Nacional, especialmente al Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia. Esperamos pues que nuestra asistencia a este programa pues le ayude a esos padres de familia justamente en las pautas de crianza. Subintendente, hay algo que nos preocupa del tema social y del tema como la infancia y la adolescencia está encontrando formas de desfogar sentimientos de frustración y de rabia. Nos preocupa que sea un síntoma de una sociedad muy enferma el hecho de que los chicos, en lugar de canalizar sus malos sentimientos, no sé, cambiando las armas por instrumentos, deporte, como música, se ha mostrado con ejemplos muy positivos y resultados muy positivos, estén portando cuchillos sin ningún problema, portando armas, estén saliendo y haciendo públicas sus peleas a través de las redes sociales y pues como que sin ningún pudor son capaces de maltratar y tener, no sé, esas explosiones de rabia o de ira. De esos episodios como el que hablaba Olguita en Sabaneta o esto, ¿qué se puede pensar? ¿Cuáles son esos mensajes que quedan de episodios de violencia que han protagonizado últimamente los muchachos, digamos, de nuestra sociedad? Bueno, inicialmente nosotros siempre tenemos que acudir al primer ente de una corresponsabilidad, que es la familia, ¿cierto? Cuando hablamos de corresponsabilidad en Colombia, desde la parte de la Constitución, de la Ley 1098, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, siempre se habla de que existen tres entidades: la familia, la sociedad y el Estado. Y siempre la familia será esa institución encargada justamente de dar esos principios, esos valores, esas enseñanzas a los niños, niñas y adolescentes. Y claro, posteriormente llegamos toda una comunidad que somos los encargados justamente de coayudar a esa familia a tener unos mejores comportamientos, y también el Estado por medio de sus instituciones. Entonces ya viene la institución educativa que debe de ayudar, y en ese sentido pues sí hago una claridad, porque digo debe de ayudar, es porque la familia es la primera entidad. Entonces en muchas ocasiones la familia lo que hace es llevar el niño o adolescente a la institución educativa y dejarlo allá, ¿cierto? Y creer en manos. que ellos son los responsables. Exacto, sí. Muchas veces, y lo decimos pues como si fuera un objeto, lo dejamos en la institución educativa y esperamos que el profesor, el rector y coordinador sea el encargado justamente de educarlo. No, ellos lo que hacen es una ayuda. Inclusive, la ayuda que más deben de realizar allá es ayuda académica para un futuro posterior. Solamente como de formación, obviamente la familia tiene que estar presente en todo el tema de crianza, educación y valores. Lo que pasa es que también creo que las leyes han sido un poco permisivas en cuanto a las cosas malas que hacen los adolescentes y los jóvenes, y casi como que se ven como si la ley no los afectara, como si la ley no los tocara a ellos también. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, no, realmente existe una normatividad. En el año 2006 se crea la Ley 1098, la Ley de Infancia y Adolescencia. Inclusive hay un artículo muy bonito que es el artículo 15 de esa ley, y que nos habla de la responsabilidad civil que tiene ese niño, niña, adolescente de acuerdo a su capacidad y su madurez mental. Eso es algo importante, porque es que nosotros, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes, por lo general, le enseñamos sobre sus derechos, pero nunca sobre sus deberes. Usted puede hacer, por ejemplo, un concurso con los niños en un colegio, preguntarle, por ejemplo, cuáles son sus derechos, y cada uno le dirá un derecho totalmente diferente. Pero cuando pregunta cuáles son sus deberes, de pronto alcanzamos a tener algunos y los otros empezamos como a gaguearlos. Cuando es una tarea tan sencilla, que cada derecho consigo trae un deber. Eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Entonces, cuando ellos empiezan a tener una cierta edad, una madurez, empiezan a responder. ¿A responder en dónde? En la casa. ¿A responder en dónde? En la institución educativa. ¿Y a responderle quién? A esa sociedad. Por eso existe un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Un adolescente mayor de 14 y menor de 18 responde penalmente por sus actos. Penalmente quiere decir privado de su libertad. Penalmente, bueno, dentro de las sanciones está la privación de libertad, pero son 6 sanciones, como la amonestación, la imposición de regla de conducta, el trabajo social, una vigilancia asistida, unos entornos semicerrados, y otro que sí es la privación de libertad completa, pero en última instancia sería la sanción a aplicar, porque recordemos que es un sistema que es educativo, pedagógico y diferenciado al sistema de adultos. Eso es bien importante, pero sabe que hay muchos eventos que han sucedido que han sido publicitados. Ejemplo Sabaneta, ejemplo Encuentro de las Barras Bravas, pero también pues sé que hay muchas situaciones que no se publicitan o que no se mencionan tanto en los medios de comunicación, y que de pronto los padres no saben a lo que están expuestos sus menores. Yo, como padre de familia que estoy viendo esta entrevista, ¿qué debo tener en cuenta o a qué debo estar alerta? ¿Qué comportamientos son los más frecuentes de los jóvenes en este momento? Bueno, es un punto importante lo de las redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales hoy en día pues están más a la mano de pronto de los niños, niñas y adolescentes por las cuestiones generacionales. De pronto nosotros hoy en día sí desconocemos un poquito de esos temas, ¿cierto? Entonces ellos aprovechan esa situación, es una ventaja que tienen. Sin embargo, existen diferentes programas en internet, o lo que llamamos las APP. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene uno que se llama Protection. Lo pueden descargar desde la página www.ccp.gov.co, es el Centro Cibernéutico de la Policía Nacional, y por ejemplo ese permite hacer unos seguimientos o lo que llaman unos controles parentales a las redes sociales, a los teléfonos y computadores de los niños, niñas y adolescentes. Claro está, tenemos que ser sinceros también, existen algunas restricciones teniendo en cuenta el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes, porque los niños, niñas y adolescentes pues también tienen unos derechos fundamentales, entonces también hay que mirar para de pronto no ir a extralimitarnos. Pero lo que buscaría es como las cosas que más preocupan a los padres. Ah, sí, por ejemplo, esta app, por ejemplo, permite que palabras como sexo, quítate la camisa, estás solo, palabras así claves que de pronto son utilizados por aquellas personas malintencionadas, entonces le envío una información al teléfono del padre de familia, y ese padre de familia entonces empiece a tener una alarma con respecto a ese comportamiento que está sucediendo. Yo quisiera saber un poquito acerca como de quiénes son quienes están promoviendo esos hechos de violencia, porque me imagino que dentro de abuso, digamos, de este tipo en los niños, porque detrás de una pelea como la de Sabaneta, ¿cierto? O detrás de una pelea callejera, siempre tiene que haber alguien que la inicia, ¿no? O algún motivador. Te imagino, bueno, disuelta la pelea, ha hecho el escándalo en medios, etcétera, etcétera, pero ya de ahí, ¿qué sigue, cierto? En las investigaciones que ustedes han hecho, ¿qué es lo que más genera este tipo de hechos y de violencia? Bueno, usted mismo dijo la palabra investigación, y eso es muy clave. Y es en cuanto a quién inicia. Es muy probable que lo inicie un adulto, pero al mismo tiempo también es muy probable que lo inicie un adolescente.
por un comentario o solamente por escribir una chanza, pero tenemos que ser sinceros, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes determina quiénes son los responsables. Entonces, pudo haber sido un adolescente de 14, 15 años, tiene la responsabilidad penal. Ahora bien, el adolescente entra a responder directamente por el comportamiento y el padre de familia, de manera solidaria, entra a responder por los daños ocasionados. Porque es que en muchos casos estos chicos que llegan a esos extremos vienen de familias muy disfuncionales, ¿no? Y prácticamente están replicando en la calle lo que ellos han vivido en la casa. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia, de abuso, o es lo que han vivido, o no necesariamente. Sí, pero también hay que tener en cuenta, o sea, cuando yo empecé a hablar del sistema de responsabilidad penal, de pronto se me olvidó hablar de algo que también es muy importante dentro de la ley 1098, y es que esa ley 1098 es una norma que también viene al mismo tiempo con un restablecimiento de derechos. Entonces, un adolescente puede ingresar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero al mismo tiempo el ICBF se encarga de observar ese restablecimiento de derechos, a ver qué fue lo que pasó con el adolescente que lo llevó de pronto a generar este tipo de comportamientos y a generar programas que puedan hacer un cambio en la vida de ese adolescente. Porque de eso se trata, ¿cierto? O sea, que, es decir, cualquiera puede cometer un error en la vida, y más aún si se es tan joven y no se tiene la experiencia. Claro. Entonces está bien, sí, es necesario, digamos, el castigo, es necesaria la sanción, pero es más necesario el tema de la educación y la Yo creo que en eso sí inclusión. depende muchísimo del delito que cometa obviamente el joven, y creo que en esa parte sí debemos ser más fuertes frente a algún tipo de delitos, porque algunos sí son inducidos por adultos para cometerlo porque saben que a los jovencitos no les pasa nada, pero hay otros niños que ya tienen bastante calle y tienen bastante Olguita, conocimiento. pero es que se los llevan a las cárceles y en la cárcel aprenden más violencia de la que traían ya consigo. Entonces también es un problema de educación, es un problema de verlo desde un punto de vista un poco más humano, un poco más social, y mirar, porque es que ya está visto, no es la solución, el encierro no es necesariamente la solución. Igualmente habíamos dicho desde el principio, por lo general una privación de libertad no es lo que se busca. Sin embargo, si se requiere de todas maneras para completar la formación de ese niño, niña o adolescente, entonces ahí es cuando se requiere esa privación. De resto, por lo general son las otras sanciones que son un poquito más flexibles. Tenemos que reeducar la familia. Exacto. Tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que formar familias sólidas y Y yo sí quisiera de pronto, hay una cuñita, y es porque nosotros también le trabajamos mucho a la primera infancia y la niñez intermedia. La Policía Nacional considera justamente que especialmente esa edad de 0 a 6 años es una edad donde el padre de familia puede generar esa confianza con el niño, con el niño o la niña, y que si el padre dice sí es porque ya comprendió que era un sí, o que si el padre por el contrario dice un no, no, y no que un niño a los 7 años el papá diga que sí y el niño diga que no y bien, gracias, ¿cierto? Ajá. Entonces, Sí, disciplina desde la Totalmente familia. cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Me encanta, superintendente. gracias a Sí, ustedes. sí, me cayó Muy también bien. súper bien.